La Operación Baby Lift, en 1975. Es una de las operaciones que prácticamente nadie sabe de su existencia, y que fue una operación muy compleja de realizar por muchas razones que veréis en este vídeo. Pero, ¿sabes lo que sucedió en esta operación? Quédate hasta el final de este vídeo para averiguar eso y otros muchos más detalles sobre la curiosa Operación Baby Lift. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. La Operación Baby Lift fue una misión de evacuación a gran escala llevada a cabo por el gobierno de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. Tuvo lugar en abril de 1975, poco antes de la caída de Saigón, la capital de Vietnam del Sur, ante el avance de las fuerzas comunistas del norte. La Operación Baby Lift fue diseñada para rescatar y evacuar niños huérfanos y otros civiles vietnamitas, especialmente aquellos con conexiones en Estados Unidos, que estaban en riesgo debido a la inminente toma de control comunista. La idea era proporcionarles un refugio seguro en los Estados Unidos. La operación comenzó el 3 de abril de 1975, cuando un avión Lockheed T-5A Galaxy partió de la base aérea de Tan Son Nhut, en Saigón, con destino a Los Ángeles, California. A bordo iban aproximadamente 330 niños huérfanos vietnamitas y otros cuidadores, incluidos médicos y enfermeras. Sin embargo, poco después del despegue, el avión experimentó problemas y se estrelló en un arrozal cerca de Saigón. Afortunadamente, muchos de los pasajeros sobrevivieron, pero hubo víctimas mortales. A pesar del trágico incidente, la Operación Baby Lift continuó y se llevaron a cabo más vuelos de evacuación. Se organizaron vuelos adicionales utilizando una variedad de aviones, incluidos aviones comerciales convertidos para transportar a los niños y civiles vietnamitas a los Estados Unidos. La Operación Baby Lift rescató a miles de niños. Muchos de los niños fueron adoptados por familias estadounidenses y comenzaron nuevas vidas en los Estados Unidos. ¿Cómo surgió la idea de la Operación Baby Lift? La idea de la Operación Baby Lift surgió en medio del contexto de la Guerra de Vietnam y las crecientes tensiones en la región. Durante la década de 1960 y principios de 1970, Estados Unidos estaba profundamente involucrado en la guerra, brindando apoyo militar y financiero al gobierno de Vietnam del Sur en la lucha contra las fuerzas comunistas del norte. A medida que la guerra se intensificaba y la situación en Vietnam del Sur se volvía más precaria, se comenzó a tomar conciencia de la difícil situación de los niños huérfanos y otros civiles vietnamitas que estaban en peligro. Muchos de estos niños eran resultado de relaciones entre soldados estadounidenses y mujeres vietnamitas, y tenían lazos con los Estados Unidos. A medida que el conflicto se acercaba a su fin y la caída de Saigón se veía inevitable, surgió una creciente preocupación por la suerte de estos niños y civiles vietnamitas. Además, había temores de represalias y persecución por parte de las fuerzas comunistas para aquellos que tenían vínculos con Estados Unidos o el gobierno de Vietnam del Sur. En este contexto, diversas organizaciones y actividades comenzaron a presionar al gobierno de Estados Unidos para que tomara medidas y rescataran a estos niños y civiles vietnamitas en riesgo. A medida que la situación se volvía cada vez más crítica, se formaron grupos de trabajo y se llevaron a cabo reuniones entre representantes gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas para evaluar las opciones y coordinar una operación de evacuación. La propuesta de evacuar a los niños y civiles vietnamitas a través de una operación a gran escala comenzó a tomar forma. Se discutieron diferentes enfoques y opciones logísticas, incluido el uso de aviones y la cooperación con organizaciones humanitarias. Finalmente, el presidente de Estados Unidos en ese momento, Gerald Ford, autorizó la Operación Baby Lift como una respuesta a la creciente crisis humanitaria. Se destinaron recursos y se coordinó la logística necesaria para llevar a cabo la evacuación de los niños y civiles vietnamitas en peligro hacia Estados Unidos y otros países dispuestos a recibirlos. Así, la idea de la Operación Baby Lift se materializó como una respuesta a la necesidad de proteger y salvar a los niños y civiles vietnamitas en riesgo, debido al inminente colapso de Vietnam del Sur y el avance comunista. Fue una combinación de la presión de grupos humanitarios, la conciencia de la difícil situación de los niños y civiles vietnamitas y la voluntad del gobierno de Estados Unidos de tomar medidas para ayudar en medio del conflicto y la crisis. ¿Cuántos niños consiguieron evacuar? Durante la Operación Baby Lift, se logró evacuar a un total estimado en más de 2.500 niños vietnamitas. Sin embargo, este número también incluye algunos adultos, como médicos, enfermeras
y otros cuidadores que acompañaban a los niños durante la evacuación. La operación se llevó a cabo en varias fases, utilizando diferentes aviones y recursos para transportar a los niños y civiles vietnamitas hacia los Estados Unidos y a otros países. El primer vuelo importante de evacuación es el que os he comentado antes, que tuvo lugar el 3 de abril de 1975, cuando el avión Lockheed C-5A Galaxy despegó de la base aérea de Tan Son Nhut, en Saigón, con destino a Los Ángeles. A bordo de este vuelo iban aproximadamente 330 niños, así como cuidadores, incluidos médicos y enfermeras. Desafortunadamente, poco después del despegue, el avión experimentó problemas técnicos y se estrelló en un arrozal cerca de Saigón. A pesar de este contratiempo inicial, la evacuación continuó y se organizaron más vuelos para transportar a los niños y civiles vietnamitas. Se utilizaron aviones comerciales como Boeing 747 y los DC-8 para llevar a cabo la operación. Estos vuelos se realizaron en varias etapas y trajeron a los evacuados a diferentes destinos en Estados Unidos como California, Texas y otros estados. Además de los vuelos hacia Estados Unidos, también se llevaron a cabo evacuaciones hacia otros países dispuestos a recibir a los niños vietnamitas. Canadá, Australia, Francia, Alemania y otros países participaron en la operación Baby Lift y acogieron a algunos de los evacuados. En resumen, se estima que la operación Baby Lift logró evacuar a más de 2.500 niños vietnamitas y aproximadamente 1.000 adultos en total. Como os comentaba, estos niños fueron llevados a Estados Unidos y otros países dispuestos a ofrecerles un refugio seguro y la oportunidad de comenzar una nueva vida, lejos de la guerra y la inestabilidad de Vietnam. ¿Qué problemas hubieron en la operación? La operación Baby Lift enfrentó varios desafíos y problemas a lo largo de su ejecución debido a la naturaleza compleja y urgente de la misión. Algunos de los problemas significativos fueron los siguientes. Accidente aéreo. El primer vuelo importante de evacuación sufrió un accidente poco después del despegue. Este accidente es del avión que os he comentado antes, el Lockheed C-5A Galaxy. Este accidente resultó en víctimas mortales y heridos, lo que generó un inicio trágico para la operación. Capacidad y recursos limitados. La evacuación masiva requería una gran cantidad de recursos y logística. Hubo limitaciones en términos de capacidad de aviones adecuados para transportar a un gran número de niños y civiles. Además, había una falta de personal médico y cuidadores disponibles para atender las necesidades de los evacuados durante el proceso. Condiciones emocionales y de salud de los evacuados. Los niños y civiles que se evacuaron a menudo estaban traumatizados por la guerra y las circunstancias difíciles que enfrentaron en Vietnam. Muchos de ellos habían perdido sus familias y experimentado situaciones traumáticas. Esto planteó desafíos adicionales en términos de atención psicológica y apoyo necesario para su bienestar durante y después de la evacuación. Problemas burocráticos y diplomáticos. La operación Baby Lift implicaba una coordinación compleja entre el gobierno de Estados Unidos, organizaciones humanitarias, países receptores y el gobierno de Vietnam del Sur. Hubo dificultades y demoras en el procedimiento de los permisos y documentos necesarios para la evacuación de los niños y civiles. Además, algunos países tenían restricciones y limitaciones sobre quiénes podían recibir como refugiados. Adaptación y reasentamiento. Una vez que los niños y civiles vietnamitas fueron evacuados, enfrentaron el desafío de adaptarse y reasentarse en sus nuevos entornos. Esto incluyó superar barreras lingüísticas y culturales, encontrar hogares y comunidades acogedoras, y enfrentar los desafíos de la integración en una nueva sociedad. Selección y documentación inadecuada. En algunos casos se descubrió que hubo errores en la documentación y la selección de los niños evacuados. Algunos niños que se suponía que eran huérfanos resultaron tener familias vivas en Vietnam del Sur. Esta situación generó confusión y angustia tanto para los niños como para sus familias biológicas. Enfermedades y condiciones de salud. Muchos de los niños evacuados presentaban problemas de salud, incluidas enfermedades infecciosas y desnutrición. Estas condiciones requerían atención médica inmediata y adecuada para garantizar su bienestar. El personal médico y los recursos disponibles a veces se vieron abrumados por la cantidad de evacuados y sus necesidades médicas. Barreras lingüísticas y culturales. Los niños vietnamitas que llegaron a los Estados Unidos y otros países receptores enfrentaron barreras lingüísticas y culturales significativas. La adaptación a un nuevo idioma y una nueva cultura resultó desafiante tanto para los niños como para sus nuevas familias adoptivas. Reunificación familiar.
En algunos casos, hubo dificultades para reunificar a los niños evacuados con sus familias biológicas en Vietnam del Sur. Esto se debió a la falta de información precisa sobre los paraderos de las familias, o las dificultades para establecer contacto debido a la situación política y las restricciones de comunicación. Trauma y secuelas psicológicas. Muchos de los niños evacuados habían experimentado traumas severos debido a la guerra y la separación de sus familias. El proceso de adaptación y superar las secuelas psicológicas del conflicto representó un desafío importante tanto para los niños como para sus familias adoptivas. ¿Qué piensa realmente la gente de esta operación? La percepción de la operación Baby Lift varía entre las personas y puede depender de diversos factores, como su conocimiento y perspectiva histórica, su conexión personal con el evento y sus propias creencias y valores. Aquí os comento algunas opiniones comunes que la gente tiene sobre esta operación. Acción humanitaria y valiosa. Muchas personas consideran que la operación Baby Lift fue una acción humanitaria valiosa y necesaria. Ven la evacuación de los niños y civiles vietnamitas en peligro como un acto de bondad y compasión en un momento de crisis. Aprecia los esfuerzos realizados para salvar vidas y brindar a estos niños la oportunidad de una vida mejor en un entorno más seguro. Críticas sobre las motivaciones políticas. Algunas personas pueden tener críticas sobre las motivaciones políticas detrás de la operación Baby Lift. Argumentan que la operación podría haber sido una forma de redimir la imagen de Estados Unidos en medio de la guerra de Vietnam y ganar apoyo público, más que una acción puramente humanitaria. Estas perspectivas destacan la complejidad de las decisiones políticas y cuestionan las intenciones detrás de la operación. Consideraciones sobre la planificación y ejecución. Algunos críticos señalan los desafíos y problemas que surgieron durante la planificación y ejecución de la operación. Cuestionan la falta de preparación adecuada, la capacidad limitada de recursos y los errores que se cometieron, como el accidente aéreo inicial. Estas críticas se centran en los aspectos prácticos de la operación y señalan las deficiencias en su implementación. Reconocimiento de la importancia histórica. Independientemente de las opiniones sobre la operación en sí, muchas personas reconocen la importancia histórica de la operación Baby Lift. La consideran como un hito significativo en la historia de la guerra de Vietnam y como un ejemplo de la colaboración internacional y los esfuerzos humanitarios en tiempos de crisis. En resumen, las opiniones sobre la operación Baby Lift varían y reflejan diferentes perspectivas y valores. Algunas personas la ven como una acción humanitaria valiosa, mientras que otros pueden tener preocupaciones sobre las motivaciones políticas o los desafíos enfrentados. La importancia histórica de la operación es reconocida ampliamente, independientemente de las opiniones individuales. La operación Baby Lift fue una misión compleja y emocionalmente difícil, que buscaba brindar ayuda y seguridad a los niños vietnamitas en un momento de gran incertidumbre y conflicto. Aunque tuvo algunos contratiempos, la operación logró salvar muchas vidas y dejó un impacto duradero en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Vietnam. Coméntame abajo, ¿conocías la existencia de esta operación? ¿Crees que Estados Unidos lo hizo solo para quedar bien ante los activistas? Seguramente más detalles que faltan por comentar sobre lo ocurrido en esta peculiar operación militar, así que nos encantaría que dejes alguna que no aparece aquí en los comentarios. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre esta particular historia. ¡Hasta la próxima!